Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a reutilizar o reciclar frascos, una botella y alguna otra cosita más para hacer unos trabajos sencillos, fáciles y que están muy en tendencia. Si queréis ver el resultado final, acompañadme que empezamos. Las ideas que vais a ver hoy son un regalo para mi sobrina, que se está remodelando una de las habitaciones de su casa y ha escogido una decoración muy sencilla, con colores neutros, un estilo boho. Así que ya os podéis imaginar que los materiales que vamos a utilizar van a ser cuerdas, rafias, puntillas, algo muy sencillo y fácil de encontrar. Para los frascos voy a utilizar cuerda, esta es de algodón, yo la he escogido así finita, pero el grosor, también dependiendo del tamaño de vuestro frasco, puede ser un poquito mayor. Y esta puntilla que tiene este fleco de borlas. Decoraciones, como ya os he dicho, muy sencillas. Este primero, que es más bajito, voy a pegarle esta tira de borlas. Y como tiene más distancia de la que a mí me gusta entre borla y borla, voy a darle dos vueltas, haciendo coincidir las borlas de la segunda vuelta en medio de las de la primera vuelta. Y lo voy a ir pegando con silicona caliente. Mientras veis esta idea, aprovecho para mandar un saludito a Alba María Casal Rodríguez. Me sigue desde hace tiempo y me pidió si la podía saludar. Pues ahí va tu saludo. Un abrazo, Alba María, y espero que te guste el vídeo. Besitos. Para el siguiente paso, que es rodear la parte alta del frasco, la parte de la rosca, había escogido esta cuerdita que es bastante finita. Es como si fuese hilo o estambre para bordar. Así que me he pasado a esta otra, pero que tampoco la quiero de este grosor. Así que si os pasa como a mí, que no tenéis la cuerda que buscáis, a una que sea más gordita le vais quitando vueltas y la hacéis más finita, más delgada. Y lo voy a ir pegando con silicona caliente. Y así de bonito ha quedado. Este otro frasco, que es un poquito más alto, vamos a decorarlo con nudos de macramé. El primer paso, vamos a tomar la medida de la boca de nuestro frasco. Podéis hacerlo del tamaño del frasco que tengáis. Cogemos la cuerda y la pasamos por el borde. Apretamos al frasco y en la parte donde se unen las cuerdas vamos a hacer una marquita, porque dentro de estas marquitas es donde vamos a atar el resto de cuerdas. Para trabajar mejor con una cinta adhesiva, con el celo, vamos a sujetar esta cuerda a la mesa. Esta vez sí que voy a utilizar esta cuerda de algodón finita y vamos a cortar tantas tiras como necesitemos para cubrir este espacio que hemos marcado con el lápiz. Para que podáis utilizar cualquier frasco que tengáis y saber la longitud de la cuerda, la altura de vuestro frasco multiplicada por 4 veces. Yo siempre corto un trocito de más para no quedarme corta. Cortamos las tiras y vamos a ir haciendo el nudo alondra. Cogemos nuestra cuerda y la colocamos a la mitad. Lo colocamos por encima. Esta onda que se nos queda la pasamos por debajo del hilo guía y estos dos cabos los pasamos por esa onda y apretamos. Esto es nudo alondra. Vamos a hacerlo con todas las cuerdas. Vamos a ir colocándolos pegaditos. No tienen que estar demasiado apretados, pero sí no hay que dejar ningún espacio entre los nudos. Pues ya están todas las cuerdas anudadas y al final yo he colocado 74. Eso depende del grosor de vuestro hilo. Cuanto más gordito sea, menos cuerdas vais a necesitar. Pero yo no os aconsejo que sea mucho más gordito. Un poquito más sí, pero que no sea una cuerda así gorda porque os quedará demasiado vasto para el frasco. Lo importante
es que la cantidad de cuerdas que coloquéis sea número par, porque el nudo que vamos a hacer a continuación necesita 4 cabos para cada nudo. Y ahora ya pasamos a anudarlo a nuestro frasco y le vamos a hacer un par de nuditos. Vamos a apretar bien para que no se nos mueva. Y esto lo podríais cortar ya o lo cortaremos después. Pasamos a hacer la primera fila de nudos, que como ya os he dicho va a ser el nudo cuadrado. Y necesitamos 4 cabos. Yo voy a empezar por aquí, por donde tengo anudado, pero podéis empezar por donde queráis. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión y es muy sencillo. Vamos a tener 2 cuerdas centrales, una de cada nudito, que van a ser las cuerdas guía. La cuerda de la izquierda la pasamos por encima. Dejando esta lazada. La cuerda de la derecha la pasamos por encima de la cuerda de la izquierda. Por detrás de las 2 cuerdas guía. Y la sacamos por la lazada que hemos dejado de la cuerda de la izquierda. Y vamos apretando y subiendo el nudo hasta la parte de arriba. Para terminar el nudo, ahora la cuerda de la derecha la pasamos por encima de las cuerdas guía. La de la izquierda por encima de la derecha y por debajo de las cuerdas guía. Y la sacamos por la lazada. Y apretamos y vamos subiendo hacia arriba. Y ya está hecho el primer nudo cuadrado. Repetimos cogiendo las siguientes 4 cuerdas. Necesitamos 2 grupitos de 2 cuerdas de las que hemos anudado antes. Dejamos las 2 centrales como cuerdas guía. Cuerda de la izquierda la pasamos por encima de las cuerdas guía. Y dejamos esta ondita. La cuerda de la derecha la pasamos por encima de la cuerda de la izquierda, por debajo de las cuerdas guía y la sacamos por esta ondita de aquí, de abajo hacia arriba. Y vamos apretando y subiendo hacia arriba. Las cuerdas guía tienen que estar tensas. Para terminar este nudo cuadrado, pues lo mismo que hemos hecho cuando hemos empezado por la izquierda, ahora empezamos por la derecha. La cuerda de la derecha por encima de las cuerdas guía. Cogemos la cuerda de la izquierda y la pasamos por encima de la cuerda de la derecha, por debajo de las cuerdas guía y la pasamos por esta lazada, de abajo hacia arriba. Y anudamos apretando hasta subir el nudo a la parte de arriba. Ya tenemos 2 nudos cuadrados hechos. Vamos a cubrir esta primera vuelta.
Ya tenemos la primera vuelta de nudos lista y vamos a por la segunda. Me han salido 36 nudos. Los 4 cabos de un nudo y los 4 cabos del nudo de al lado. Y vamos a coger 2 cabos de uno de los nudos y los 2 cabos del nudo que tenemos justo a continuación. Volvemos a tener 4 y otra vez a realizar el nudo cuadrado. Para el siguiente nudo nos quedan 2 cabos aquí libres, pues los cogemos y del nudo que está a continuación otros 2, los más cerquita que tengamos a este nudo de aquí. Segunda fila terminada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dividir todos estos nudos en 4 grupos y en cada grupo tiene que haber 9 nudos. Pues vamos a empezar por este primer grupo de 9 y vamos a seguir haciendo lo mismo y lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos el primer grupo de nudos, apartamos estos 2 hilos y nos quedamos con estos 2. Y lo mismo que hicimos con las vueltas anteriores. Del siguiente nudo, el nudito que tenemos al lado, vamos a coger estas 2. Y estos los dejaremos para trabajar con el nudo siguiente. Es lo mismo, pero ahora en los grupos vamos a dejar los 2 primeros hilos y los 2 últimos hilos del grupo sin trabajar. Primer nudo es exactamente igual que antes. Cogemos los 2 hilos que nos quedaban libres y vamos al siguiente nudito. Tiene los 4 hilos, pues cogemos los 2 que están más cerquita y estos 2 los reservamos para el siguiente nudo. Ya tenemos esta tercera fila terminada en este primer grupo. Si os fijáis, tenemos 8 nudos hechos, teníamos 9, hemos hecho 8 y nos quedan sueltos 2 hilos en este lado de aquí que no hemos utilizado y estos 2 en este otro lado de aquí que tampoco hemos utilizado. Pues esos vamos a seguir sin utilizarlos. Nos quedamos con los que tenemos de los 8 nudos y volvemos otra vez a lo mismo. Estos 2 primeros hilos no los utilizamos. Y los 2 últimos hilos tampoco. Vamos a hacer los nudos con estos que tenemos aquí. Yo, para no confundirme, los voy metiendo aquí dentro. Y seguimos 2 hilos de un nudo, 2 hilos del siguiente nudo. Esta vez vamos a hacer 7 nudos. Si os fijáis, empezamos con 9, 8, ahora serán 7 y vamos a ir bajando cada vez uno menos hasta conseguir un pico. Pues ya he terminado
este primer grupo de hilos, el primer triángulo, con un solo nudo. Sacamos estos hilos y esto es lo que os tiene que quedar. Hemos pasado de 9 nudos a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2 y a 1. Lo mismo vamos a hacer con estos 3 grupos de hilos que nos quedan. Pues ya tenemos los 4 picos listos. Y ahora vamos a pasar a hacer el último nudo. Vamos a hacer el nudo festón doble y vais a ver que es muy fácil. Vamos a empezar por la unión de los 2 picos. Aquí cogemos los 2 primeros hilos de cada pico y los vamos a cruzar. Vamos a ir trabajando con este de aquí. Este otro lo lanzamos hacia arriba para que no nos moleste. Esta va a ser nuestra cuerda guía. Tenemos que mantenerla todo el rato tensa y en la dirección que queremos que vayan los nudos. En este caso es continuando la forma que tiene el pico. Cogemos la primera cuerda y vamos a hacerle un nudo. Una vez ya hecho este primer nudo, volvemos a hacer otro nudo. Ya está. Ese es el nudo festón doble. Para continuar, la siguiente cuerda. Recordar la guía siempre tensa y en la dirección que queramos que vayan los nudos. Así vamos a hacer hasta llegar al pico. Y ya tenemos todo este lado formado. ¿Cuándo tenemos que parar? Cuando llegamos al último nudo que tenemos, solo cogeremos 2 cuerdas. Las otras 2 cuerdas se las dejaremos para hacer el nudo festón por este lado de aquí. Vamos a hacer ahora este otro lado. Recordáis que al principio hemos cogido 2 cuerdas y las hemos cruzado, ¿verdad? Y esta es la que hemos dejado aquí en espera. Pues ahora la retomamos y esta va a ser nuestra cuerda guía. Vamos a hacer exactamente lo mismo, cuerda por cuerda y siguiendo el orden que tienen las cuerdas. Cuando ya tenemos del mismo pico los 2 lados hechos, nos quedan las 2 cuerdas guía que hemos utilizado para hacer el punto festón. Bueno, pues para cerrar el pico seguimos teniendo esta como cuerda guía y esta que era la guía de este lado y de aquí, hacemos lo mismo, 2 nudos. Y ya está listo. Así vamos a hacer con todos los picos. Y así es como va quedando. Podríais dejarlo ya aquí y a continuación sería rematar los flecos o hacer como yo, que le voy a dar otra vuelta de este punto festón. Si vais a hacerlo como yo, pues es exactamente igual que esta primera vuelta. En la unión de los 2 triángulos, una cuerda de cada triángulo. Cruzamos. Esta la mantenemos aquí en espera y esta es la guía. Vamos a seguir haciendo nudos. De la cinta que utilicé en el frasco anterior voy a aprovechar los flecos y se los anudo en cada pico. Y ahora ya solo nos queda recortar todas las cuerdas a la altura que más nos guste. Y la cuerda de la parte de arriba la remeto hacia adentro y corto el sobrante. Y ya está listo. Ya ha llegado el turno de decorar la botella. Lo primero, aplicarle imprimación y dejar secar. Lo voy a hacer con esponjita para crearle textura. Paso a darle el color. Voy a utilizar una pintura tiza en el tono gris azulado claro y sigo aplicándolo con una esponjita. Con el color blanco roto, ayudándome de una plantilla y con un pincel de estarcir voy a poner la palabra home.
Una vez ya tenemos toda la pintura seca, voy a barnizar con un barniz en spray en acabado mate. Le aplicaré 2 capas y dejaré secar. Y seguiremos con la decoración. Siguiente paso, voy a utilizar rafia natural para rodear en la parte alta de la botella. Puede ser con rafia, con hilos, con cuerda, con lo que tengáis. Y le voy a ir sujetando con puntitos de silicona caliente. Y así de fácil tenemos decorada esta botella, que va a ir a juego con el siguiente trabajo. Para este trabajo voy a hacer un espejo. Normalmente todo lo que vemos en revistas y tiendas de decoración son redondos, pero yo el que tengo es rectangular y va a quedar igual de bonito, decorado con rafia. Cortamos un cartón del mismo tamaño que nuestro espejo. Lo siguiente que necesitamos es una cuerda, o en mi caso, una goma. Esta se la he robado a mi marido, él aún no lo sabe. Yo tengo aquí 8 metros. Tampoco sé si los voy a utilizar todos o si me va a faltar o me va a sobrar. No sé cuántas vueltas me va a dar con estos 8 metros. Cuando lo termine os diré exactamente la cantidad que he utilizado. Rafia y una aguja lanera para que podamos enhebrar la rafia. Al inicio de la cuerda vamos a cortarlo así en punta, para que cuando lo coloquemos aquí en el cartón no quede demasiado gordo el inicio. Y vamos a empezar a envolver toda la cuerda con la rafia. En principio, para que no me cueste demasiado, voy a ponerle silicona. De esta manera vamos a forrar la suficiente cuerda para rodear la primera vuelta de nuestro cartón. Una vez ya hemos enrollado suficiente rafia a la cuerda, vamos a coger nuestro cartón y vamos a pegarlo. Vamos a empezar por una esquina, en caso de que lo hagáis en cuadrado como yo, porque es donde menos se va a notar la unión. Y vamos a ir pegando esta cuerda al cartón, pero no lo vamos a pegar todo por completo, sino le vamos a colocar simplemente puntos para que se nos fije momentáneamente, porque para la segunda vuelta necesito que esta cuerda no esté pegada por completo a esta pieza. Después ya la fijaremos del todo, pero de momento simplemente dándole un puntito al principio, uno en el medio y otro al final. Lo vamos a ir pegando hasta llegar aquí de nuevo. Ahora vamos a seguir forrando nuestra cuerda. Vamos a intentar que sean la rafia que sea así anchita, pero si la que tenemos es así más delgada, pues cogemos 3 o 4 juntas y nos va a cundir exactamente igual. Y la enhebramos en una aguja. Y vamos a empezar a ir cubriendo la cuerda y a la vez sujetando la segunda vuelta a esta primera. Damos la vuelta así y, como os dije, necesitaba que esto esté suelto en algunos puntos, y es para esto de aquí. Paso la aguja por la cuerda, por la primera vuelta, y ahora sigo dando vuelta a la cuerda. Cuesta un poquito, pero ya veréis qué chulo va a quedar. Cada 3 o 4 centímetros, pues volvemos de nuevo a pasarlo por la vuelta anterior. Y seguimos cubriendo la cuerda. Cuando se nos termina, puntito de silicona y volvemos a empezar.
Y fijaros cómo va quedando. En las esquinas vamos a reforzar un poquito más con estas puntadas para que no se nos separe. Para las siguientes vueltas es lo mismo. Cuando estemos dando la vuelta por aquí encima, las puntadas las daremos por esta segunda vuelta. La cuarta, la puntada será en la tercera vuelta. Así, todo lo ancho que queremos hacer nuestro marco de espejo. Pues ya tengo 2 vueltas dadas, voy a por la tercera. Estas puntadas las daremos entre medias de las puntadas de las vueltas anteriores, cogiendo la última vuelta. ¿Veis? Vamos a ir intercalándolas. Pues ya está listo, le he dado 4 vueltas utilizando 4 metros de cuerda. Y esto es lo que me ha sobrado de una madeja de 50 gramos, para que os orientéis más o menos con el material que necesitáis. Y me ha surgido un pequeño problema, y es que al ir enrollando la cuerda se ha quedado redondeado evidentemente, y el cartón también lo he forzado sin darme cuenta y las esquinas se han perdido, con lo que las esquinas del espejo no me encajan. Tendré que forzarlo o a ver cómo lo soluciono. Para que a vosotros no os pase, el cartón que cortéis medio centímetro más grande que el espejo, y así este problema no lo tendréis. Pues creo que ya tengo la solución y va a ser forzar un poquito las cuerdas. Así que le pongo estos 2 adhesivos que ya llevaba mi espejo y adhesivo Block. Un adhesivo que sepáis que pegue bastante bien, que sea resistente, fuerte, para que el espejo no se nos caiga. Y ahora voy a pegarlo. No os he grabado cómo lo pegaba porque al no ponerle nada os estaba deslumbrando. La imagen se quedaba blanca porque se reflejaban los focos. Bueno, ya le he puesto un folio para que eso no ocurra. Lo único que he hecho ha sido meterlo dentro y esta parte de aquí ir moviéndola y forzándola. Me he centrado en estas 2 esquinas, esas las he encajado bien y las he ido forzando hasta que el piquito del espejo se ha quedado dentro y ahora ya no se cae. Vamos a esperar que se seque y mientras tanto, para rematar el borde de aquí, con la misma rafia voy a hacer una trenza. Pegamos la trenza todo alrededor con silicona caliente y pasaremos a la parte de atrás. Para cubrir la parte trasera, una lámina de corcho, he redondeado las esquinas y se la voy a pegar con adhesivo Block. Si no tenéis corcho, podéis utilizar goma eva, fieltro, tela, cartulina, lo que tengáis. Este espejo lo va a apoyar en una repisa, no lo va a colgar en la pared. Pero si vosotros lo queréis colgar, le ponéis un ganchito o bien con unos pequeños tornillos o pegado con un pegamento que os aseguréis que pegue bien. Y ya estará listo para poderlo colgar. Y este es el resultado de estas 4 ideas. El frasco de macramé y el espejo, un pelín más elaborado, pero no imposibles de hacer. ¿Cuál os ha gustado más? Yo me quedo con el espejo. Quizás sea porque es el que más me ha costado hacer. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. No os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.